Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre los especiales de la serie Yale Poison Slug. Este es otro libro que es aparte del libro oficial de los especiales. Este se llama Poison Slug quinto aniversario y vamos a leerlos conjuntamente. Espero que puedan acompañarme. Y empezamos. La doctora Pren cerró su libro en el momento en el cual el reloj dio la medianoche. Era la tercera noche consecutiva que su nave llegaba a casa tan tarde. Aunque comprendía que Pac tenía mucho que aprender en el trabajo, regresar a esa hora no le sentaba nada bien. Su preocupación por su pareja hizo imposible no sentirse un poco irritada a Pren. La voz de Pac vaciló en el momento en el cual abrió la puerta y vio las luces aún encendidas y, peor aún, la mirada tranquila pero fuerte de su amada doctora. Con ese tipo de mirada ni siquiera se atrevió a intentar sonreír. ¿Qué hora es ahora? Medianoche, respondió Pac suavemente, acercándose a su amada. Pero no se atrevió a abrazarla. Acababa de llegar muy tarde y había gérmenes por todas partes. ¿Cuántas noches has llegado tarde? 3 noches. La voz de la doctora Pren puede haber sido tranquila, pero su expresión no lo era en absoluto. Estaba llena de profunda preocupación, tanta que Pac había perdido la noción del tiempo y de repente se sentía terriblemente culpable. Pac, tienes que cuidar tu corazón. Su corazón no era fuerte y tenía que tener cuidado. Te amo, no quiero volver a pasar por algo así. Esto era algo que la doctora Payne le recordaba a menudo, pero Pac a veces lo olvidaba y actuaba como si estuviera tan sana como cualquier otra persona. Ver a su pareja tan preocupada le hacía odiarse por ser tan descuidada. Payne, lo siento. Ve a ducharte para que puedas descansar. Pac solo podía observar a su amada doctora pasar junto a ella hacia el dormitorio, con sus propios ojos llenos de anhelo. Payne ni siquiera la miró entonces, que se suponía que debía hacer ahora. Tuvo que persuadirla hasta que se le pasara la ira. De lo contrario, estaría condenada. Sin ella. Después de ducharse, entró corriendo al dormitorio sin perder un segundo. En cuanto abrió la puerta, no pudo evitar sonreír una y otra vez. La habitación no estaba completamente oscura. Una pequeña lámpara de noche seguía encendida. Por mucho que Pren se enfadara con ella por no cuidarse, seguía preocupándose lo suficiente como para no dejarla a oscuras. Y eso, pensó Pac, era precisamente la razón por la cual jamás podría vivir sin ella. La amaba tanto que ni siquiera podía expresarlo con palabras. Ella simplemente no permitiría que nada la separara. Apagaré la luz ahora. Una vez que la habitación quedó oscura, la doctora Pren todavía estaba acostada de espaldas a ella, negándose a abrazarla como de costumbre. Pero Pac no tenía intención de dormir sin abrazarla. Pren llamó. «Ve a dormir». Por supuesto que respondió. ¿Cómo no hacerlo? Se había dicho a sí misma que no se acercaría a alguien que no se cuidara, pero en el momento en el cual sintió unos brazos que la rodeaban, su resolución casi se derritió. «Si Pren no me sostienes, no podré dormir». «No puedo dormir, Pren, por favor, abrázame». Su suave voz suplicante, susurrando al oído de la doctora, la hizo suspirar. ¿Cuánto tiempo podría permanecer realmente enojada con su novia? «Ve a dormir». «Pero ni siquiera me he reconciliado contigo, Pren». «Pren, por favor, si no duermes ahora, estaré aún más molesta que esta noche». Si ella permitiera que Pac se reconciliaran con ella, no había forma de saber a qué hora finalmente se quedarían dormidas. Pero primero quiero hacer las paces. ¿Vas a dormir o no? Está bien, dormiré. El murmullo somnoliento de la joven acurrucada otra ella hizo que la doctora Pren sonriera a pesar de sí misma. El murmullo no duró mucho. Pac se quedó dormida antes que ella. «Incluso cuando estés cansada, todavía quieres reconciliarte conmigo. Te extraño mucho». Volvió a consultar el pequeño reloj de su muñeca izquierda. En pocas horas, el avión aterrizaría de vuelta en su país. En cuanto más se acercaba la hora, más brillante se le hacía la sonrisa. Después de todo, la persona que su corazón había anhelado todo este tiempo, por fin estaba a punto de volver a verla. Pac le sonrió a la azafata que vino a controlar a los pasajeros, pero su atención pronto se desvió cuando la mujer sentada a su lado captó su atención con el sonido de sollozos silenciosos y la visión de lágrimas. «¿Quieres un pañuelo?», ofreció, entregando un paquete a la mujer que parecía haber encontrado algo que la hizo llorar, y agregó una pequeña sonrisa por si acaso pudiera ayudarla a sentirse un poco mejor. «Gracias». «No es nada, solo unas horas más y veremos a los que nos hemos estado perdiendo». Pac volvió a sonreír ante el agradecimiento y miró su reloj una vez más, deseando que el tiempo pasara más rápido. Su corazón ya se había adelantado a la doctora Pren. «Te extraño mucho». Habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que se vieron. Las videollamadas habían sido su única forma de calmar la añoranza. «Tú». Ella le sonrió a la mujer que acababa de secar las lágrimas
quien parecía un poco sorprendida. Soy Pac. ¿Eres actriz? Eres Pac, ¿verdad? Pac soltó una suave sonrisa al comprender la causa de sorpresa de la mujer. La había reconocido. Pac pensó que ya nadie la recordaría. ¿Te acuerdas de mí? Claro, soy fan tuya. Qué bonito encontrarme con un fan en este lugar. Eso explica el impacto que te llevaste a recordar que era actriz. Soy Paraeta Wan. Gracias por el pañuelo. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, mejor, gracias. De nada. Fue una conversación breve pero muy agradable. Algo que contarle después a su querida doctora, que había conocido a una fan en el avión e incluso se había sentado a su lado. Aunque esta fan parecía estar pasando por un momento difícil, Pac estaba segura de que se recuperaría pronto. Una vez tomó su equipaje, Pac no perdió ni un segundo en dirigirse al punto de encuentro, con quien había prometido recogerla. Si la encontraba, entraría corriendo, la abrazaría y le cubriría la mejilla de besos, solo para compensar tanto anhelo. Pero ese plan parecía condenado al fracaso en cuanto vio a su querida doctora. En cuanto bajó el carro de equipaje, recibió un dedo levantado, una silenciosa advertencia para que no armara un escándalo. Pero, como si eso le impidiera desear un abrazo. Bren, déjame abrazarte. Hay muchas personas aquí. Espera que estemos en el coche. Solo un abrazo. La mirada suplicante de la exvillana de cine hizo suspirar a la doctora. ¿Podría realmente negarle algo a esa mujer? Sonrió y se dejó abrazar con fuerza, llena de añoranza. Y no era solo Pac quien la extrañaba, ella también la extrañaba igual. ¿Ahora no dijiste solo un abrazo? Olvidé decirte esto, un beso también. Te estás buscando problemas, eres muy astuta, la regañó, dándole besos en ambos lados, y Pac solo sonrió encantada. Solo astuta, para ti, doctora. Vamos, las personas empiezan a mirar. Las miradas curiosas de las personas hicieron que la doctora le instara a irse, aunque Pac había dejado la industria del entretenimiento, seguía apareciendo ocasionalmente en las noticias. Está bien, te extrañé demasiado, Bren. Yo también te extrañé, Pac. Es maravilloso decir eso mientras estaban juntas. Nunca lo dices por videollamada, pero cuando nos vemos lo dices sin que tenga que sacártelo. Así eres, y por eso te quiero con todo mi corazón. Te amo, Bren. No hubo un te amo verbal como respuesta, pero la ex actriz sonrió de todos modos, porque en ese momento su amada doctora tenía su brazo alrededor de su cintura, y eso para Pac significaba incluso más que las palabras. Una declaración de propiedad. Pac fue el amor de la vida de la doctora. Miró a la mujer a su lado que había cambiado de rumbo para parar a un restaurante. Pac estaba bastante segura de que sabía por qué no iban directo al departamento como habían planeado. ¿Aún no iremos a casa? Si yo hubiera sido la que volaba, regresaría directamente. Pero esta eres tú. En los próximos videos vamos a seguir con más de este. En el próximo video seguiremos con estos especiales. Cuídense muchísimo. Bye bye.